Mi hermano hizo de mi vida un infierno, luego embarazó a mi esposa y ahora quiere mi ayuda después de que nuestros padres lo desheredaron y me dejaron su herencia de $2 millones. Mi hermano menor, David, siempre ha albergado un resentimiento profundo hacia mí. Si piensas que proviene de los celos, estarías equivocado, él era el hijo preferido, no yo. No había motivo para que él fuera envidioso. Para darte un poco de contexto, nuestra madre siempre consentía a David. Era el niño dorado de nuestra familia. Ella le preparaba las comidas, lavaba su ropa e incluso me pedía que lo ayudara con sus tareas escolares. Se esperaba que lo asistiera simplemente porque éramos familia, pero nunca recibí la misma consideración. Acepté esto porque era bastante independiente. Quizás fue en parte mi culpa por siempre satisfacer sus necesidades sin esperar nada a cambio. Él nunca me ayudaba cuando lo necesitaba y solo se acercaba a mí cuando quería algo. Mientras yo era un niño tranquilo e introvertido que disfrutaba estudiar y estar solo, él era ruidoso y brusco, igual que nuestro padre. También tiendo a ser directo y honesto, nunca endulzando las cosas. Creo que mi madre pudo haber desarrollado una percepción negativa de mí debido a mi franqueza. Este favoritismo hizo de David el mimado de la familia y no me importaba mientras crecíamos. Sin embargo, los problemas comenzaron cuando él empezó a burlarse y acosarme por ser diferente a él. Me molestaba por mi altura y el hecho de que usara anteojos. Se colaba en mi habitación, leía mi diario y luego se quejaba a mi madre sobre lo que había escrito. Cuando le gritaba y me quejaba a nuestros padres sobre su invasión a mi privacidad, se reían diciendo que no era gran cosa. Hacía cosas más horribles, como casi romper mis anteojos y poner cosas desagradables en mi comida. Incluso una vez puso piedritas en mi cereal, pero por suerte las encontré antes de que pudieran dañar mis dientes. Cuando le conté a mi madre, ella lo desestimó diciendo que así es como los hermanos se unen. Cada vez que discutíamos, David se enfocaba en mis inseguridades para insultarme. Fuimos al mismo colegio, así que sabía que estaba siendo acosado por algunos chicos. En lugar de apoyarme, él se ponía del lado de los acosadores, llamándome nombres como feo, perdedor o mono peludo, y animándolos a que me hicieran daño físicamente, diciendo que era un gran fracaso. Otra vez, durante una pelea por algo trivial que ni siquiera recuerdo, me dijo que me matara. Aunque podía ignorar la mayoría de los insultos, ese realmente me dolió porque estaba luchando con mi salud mental en ese momento. Ahora estoy mejor, pero fue devastador escuchar que mi propio hermano quería que estuviera muerto. Dado que papá solía estar en el trabajo y mamá no parecía preocuparse mucho, incluso me reprendió una vez diciendo que era mi culpa por irritar a David. Las cosas empeoraron progresivamente durante la secundaria. Hubo un incidente impactante cuando David intentó prenderle fuego al cabello. Y, increíblemente, nuestra madre lo defendió diciendo que solo estaba jugando. ¿En serio? ¿Quién se comporta así? Afortunadamente, papá eventualmente se puso de mi lado y señaló la gravedad de la situación. Incluso amenazó con llamar a la policía si David seguía comportándose así. Este momento fue una verdadera revelación para mi hermano, ya que nunca había enfrentado consecuencias por sus acciones antes. Estaba genuinamente asombrado y papá dejó en claro que se había acabado y que David necesitaba empezar a respetar a su hermano mayor. Más tarde, papá vino a mi habitación para hablar. Nunca esperé su apoyo porque siempre le decía a David lo similar que eran, lo cual era cierto. Papá admitió que había esperado años esperando que David madurara, pero lentamente se estaba dando cuenta de que David se estaba convirtiendo en un gran matón. Escuchar esto de papá fue increíblemente validante y casi me puse a llorar. Confesé todo lo que David me había hecho durante los años e incluso mencioné el acoso escolar. Papá estaba sorprendido de cuánto había soportado. Al día siguiente, habló con el director para asegurarse de que los acosadores fueran advertidos sobre las graves consecuencias y seguían molestándome. Más tarde esa noche, papá me inscribió en MMA en nuestro gimnasio local, diciéndome que necesitaba ser valiente y enfrentar a los matones en mi vida. Admito que un chico nerd como yo tratando de aprender a pelear podría haber parecido ridículo, pero estaba muy enfocado. Manejé bien mi tiempo para equilibrar mis estudios y entrenamientos diarios, y las clases de MMA cambiaron mi vida. Un día, David estaba de nuevo con sus travesuras. Robó mi dinero, el cual habíamos recibido por ayudar con las tareas domésticas. Lo había estado ahorrando durante un tiempo. David se coló en mi habitación y lo tomó. Lo atrapé justo cuando estaba a punto de irse con sus amigos en bicicleta. Exigí que me devolviera el dinero, pero David me dijo que lo único que podía hacer era correr a papá para pedir ayuda. No sé qué me pasó, pero lo golpeé en la cara. Él quedó atónito, cayó hacia atrás y recuperé mi dinero de su bolsillo antes de lanzarlo al suelo. David comenzó a llorar fuerte, lo cual fue bastante cómico. Sin embargo, mi madre salió corriendo para ayudarlo y averiguar qué había pasado. Cuando supo que había peleado con él, se sorprendió y me reprendió, diciendo que debería ser un mejor modelo a seguir para David, que parecía disfrutar viéndome regañado. Mi madre también se quejó a mi papá sobre mi comportamiento, diciendo que necesitaba ser controlado. Papá, con seriedad, nos pidió a ambos que nos explicáramos. Le conté cómo David había robado el dinero por el que había trabajado duro y ahorrado, mientras David trataba de justificarlo diciendo que necesitaba el dinero para una cita y que, como su hermano, debería ayudarlo. Sin embargo, papá le dijo a David que tenía suerte de que solo lo hubiera golpeado por robar, porque cualquier otra persona habría llamado a la policía. Continuó diciéndole a David que no tenía derecho a tomar las cosas de los demás sin su consentimiento. A David no le gustó eso y tuvo una rabieta, probablemente esperando que nuestra madre se pusiera de su lado. Pero papá se mantuvo firme. Cuando David se dio cuenta de que no iba a ser castigado por ser golpeado, gritó cuánto me odiaba y regresó a su habitación, encerrándose. Después de ese incidente, David comenzó a distanciarse de mí. Finalmente entendió que no podía intimidarme más y que incluso papá había dejado de apoyar sus travesuras. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que éramos iguales. Aunque ya no podía dañarme físicamente, recurrió a los insultos verbales cuando nuestros padres no estaban presentes. Su comportamiento empeoró con la edad, volviéndose más enojado y malhumorado cada año.
Cuando me acercaba a él con una pregunta, me ignoraba y se iba murmurando insultos como nerd o perdedor. Si necesitaba comunicar algo, lo hacía a través de nuestra madre en lugar de hablarme directamente. Cuando le preguntaba por qué David no podía simplemente hablarme, ella me instaba a ser más comprensivo. No podía decir si era solo la pubertad o un odio genuino. Con el tiempo, tratar con sus comentarios se volvió insoportable y anhelaba mudarme y alejarme de él. Repetidamente pedí a mi madre que me diera una conversación para resolver nuestros problemas, pero ella siempre se negó, diciendo que no quería involucrarse. Cuando le pedía su opinión sobre por qué David me trataba así, ella eventualmente pasaba por alto la pregunta. Finalmente me fui a la universidad de mis sueños, habiendo ganado una beca como estudiante destacada. Mi papá organizó una fiesta para mí y hasta mi mamá parecía orgullosa. Sin embargo, David permaneció distante y casi no reconoció mis logros. El día en que me fui a la universidad fue una mezcla de emoción por el futuro y alivio por escapar del ambiente tóxico en casa. Los primeros meses en la universidad fueron liberadores, hice nuevos amigos, disfruté de mis clases y comencé a construir una vida separada de la atmósfera opresiva de mi infancia. El constante temor a los ataques verbales de David desapareció, dándome una nueva sensación de paz. Durante mi segundo año conocí a mi esposa Karen en una fiesta de fraternidad a través de un amigo y de inmediato hicimos clic. Provenientes de un entorno religioso, tener hijos fuera del matrimonio no era bien visto. Sin embargo, cuando descubrimos que estaba embarazada en nuestro último año, decidimos casarnos justo después de la graduación. Nuestra boda fue una ceremonia pequeña pero alegre. Nuestros padres estaban felices por nosotros y disfrutamos la celebración. En ese momento, creía que Karen era el amor de mi vida. Siempre había imaginado una relación monógama, una mujer con la que volver a casa y compartir mi vida. A pesar de que otras mujeres mostraron interés a lo largo de los años, nunca perseguí nada porque estaba genuinamente contento en mi matrimonio. Karen era la mujer de mis sueños y nunca quise herirla. Sin embargo, más tarde descubrí dos incidentes de infidelidad en nuestro matrimonio. Uno fue una aventura intermitente con su compañero de trabajo casado que duró varios años, y el otro fue un breve romance con un exnovio durante una visita a su familia. Algunos podrían pensar que fui ingenuo, y mirándolo en retrospectiva, no puedo estar completamente en desacuerdo. Cada vez que nos separamos por un tiempo, elegí perdonar a mi esposa. No quería criar a nuestro hijo en un hogar roto y creía que podríamos superar estos obstáculos. La aventura con su compañero de trabajo ocurrió cuando éramos jóvenes y lo atribuí a errores juveniles y mal juicio. Durante un periodo, las cosas parecieron mejorar, aunque nunca pude confiar en ella completamente de nuevo. Hice mi mejor esfuerzo para dejar de lado mis dudas, sabiendo que si elegía perdonar, tenía que trabajar genuinamente hacia un nuevo comienzo. Han pasado 4 años desde su segunda traición y me sentía seguro en mi decisión de darle otra oportunidad. Karen parecía haber cambiado y éramos genuinamente felices, planeando el futuro de nuestra familia. Sin embargo, hace 3 meses, mi mundo se desmoronó una vez más cuando reveló que había tenido una aventura prolongada y sugirió que nuestro hijo podría no ser mío. Sus palabras me impactaron como una tonelada de ladrillos. Una mezcla de shock, traición e incredulidad me abrumó. Luché por comprender la magnitud de su confesión. En unos días, logré preguntarle por qué había mantenido un secreto tan significativo y cómo pudo haber hecho algo tan devastador. Su reacción fue fría e indiferente, como si estuviera desconectada del dolor que causó. Sus respuestas vagas me dejaron con más preguntas que respuestas. Fue un momento surrealista y doloroso, enfrentándome a la confianza rota y la incertidumbre sobre mi propia familia. Continué insistiendo a Karen para que dijera la verdad porque sentía que merecía saber quién era el padre del niño que había estado criando desde su nacimiento. Finalmente, admitió que era David. Mis ojos se abrieron de sorpresa mientras le preguntaba a Karen qué quería decir. Ella explicó que ella y David se habían hecho amigos cuando la presenté a mi familia, y ella se quedó con nosotros desde Acción de Gracias hasta el Año Nuevo. David, que solía ser frío conmigo, era cálido y educado con ella, lo cual me alegró porque no quería que Karen se sintiera incómoda. Karen quería ser aceptada en mi familia, así que pasó tiempo significativo con mi mamá siempre que fuera posible. Ella notó la brecha entre David y yo y me preguntó sobre ello. Le conté sobre nuestra relación tensa y expliqué que tal vez nunca la repararíamos debido a sus sentimientos no resueltos. Karen entendió, pero comenzó a incluir a David en nuestras salidas, esperando que eso nos ayudara a acercarnos. Cada vez que planeábamos ver una película, invitaba a David y veíamos lo que él eligiera. Durante este tiempo, David y yo intercambiamos algunas palabras, lo cual fue una mejora en comparación con su habitual tratamiento de silencio. Recuerdo a Karen y a David pasando el rato y jugando videojuegos juntos, pero nunca pensé mucho en ello. Karen me contó que un día David se abrió a ella sobre sus problemas en una ruptura reciente, y sintiéndose vulnerable, entabló una amistad con ella. Mencionó que él coqueteaba de manera inofensiva con ella cuando yo no estaba cerca, y eventualmente, las cosas se descontrolaron más allá de su control. La visión de mi esposa y mi hermano durmiendo juntos me hizo sentir enfermo. Karen confesó que se sintió culpable después y lo dejó, lo cual coincidió con su abrupta decisión de irse a casa en lugar de pasar el año nuevo conmigo. Aunque intenté convencerla de que se quedara, ella estaba decidida a irse. Cuando nos reencontramos en la universidad después de las vacaciones, ella estaba como siempre, alegre, así que no cuestioné nada. 2 semanas después, descubrimos que estaba embarazada. Karen admitió que no sabía si el niño era mío o de David, y sin manera de probarlo, eligió quedarse conmigo sabiendo que yo era el más confiable. Esta fue la razón por la que nos casamos. Mi mundo se sentía como si se estuviera derrumbando. El hijo que amaba podría ni siquiera ser mío. Le pregunté a Karen si había estado durmiendo con David recientemente y ella sintió lentamente. Reveló que siempre se habían mantenido en contacto porque la química entre ellos era innegable. Se escapaban a hoteles, mintiéndome acerca de trabajar horas extras. Admitió que la mitad de sus viajes de negocios eran en realidad escapadas románticas con él. Le pregunté por qué se casó conmigo si quería a mi hermano y Karen dijo que no quería ser la que rompiera el matrimonio. Me veía como un padre maravilloso para nuestro hijo y decidió quedarse, en sus palabras, cometió un error y no supo cuándo detenerse.
Le dije a Karen que me alegra que me haya dicho la verdad, pero que iba a empacar y marcharme. Ella comenzó a llorar, pidiendo perdón y esperando que la gritara. En lugar de eso, empacaba mis cosas con calma. Karen insistió en que si la amaba, debía luchar por ella y que los errores ocurren en todos los matrimonios. Cuando se dio cuenta de que no iba a hacer nada, cambió de táctica, diciendo que nuestro hijo se vería afectado por un divorcio y que los niños no deberían criarse en hogares rotos. Le recordé que quizás ni siquiera fuera el padre, lo que la hizo llorar más y acusarme de ser cruel. Parecía que creía que nada podía hacerme querer salir del matrimonio. Quizá fuera en parte mi culpa por dejar que las cosas se deslizaran en el pasado. Aunque la amaba, sentía que eso se debía más a que teníamos un hijo juntos y habíamos estado juntos desde la universidad. Karen seguía insistiendo en que no era demasiado tarde para arreglar las cosas, pero me costaba creerle y ya no tenía paciencia. La confianza era un problema importante y sus palabras me parecían vacías. Incluso si la perdonara, nunca podría olvidar que durmió con mi hermano. Siempre he creído en perdonar los errores porque todos somos imperfectos, pero esto estaba más allá de los límites aceptables. La dejé llorando en la puerta y me registré en un hotel. Al día siguiente, fui directamente a casa de mis padres y les revelé todo sobre la aventura de mi esposa con David, explicando cómo se habían estado viendo en secreto durante años. El shock en sus rostros era innegable. Fiel a su naturaleza, mi madre inicialmente intentó defender a David, insistiendo en que su hijo nunca podría hacerle algo así a su propio hermano. Decidido a exponer la verdad, les pedí a mis padres que se mantuvieran en silencio y me dejaran llamar a David frente a ellos. Les instruí que permanecieran en silencio para que pudiera atrapar a David desprevenido, haciéndole creer que era una conversación privada. Cuando David contestó el teléfono, lo enfrenté sobre la aventura. Al principio, él negó vehementemente, rehusándose a aceptar cualquier responsabilidad. Sin embargo, cuando le dije que Karen había admitido todo, comenzó a culparla, llamándola sin carácter. Afirmó que no era su culpa si las mujeres se sentían atraídas por él y que él era el hermano más atractivo. Le dije firmemente que lo expondría a todos. Cuando David se burló de mí, diciendo que nadie me creería porque él era el hijo dorado, me reí de su arrogancia y le agradecí por confirmar la verdad, sabiendo que nuestros padres habían escuchado todo. David se quedó en silencio y luego empezó a balbucear, tratando de explicarse y salvar su imagen. Mi madre, aún en shock, exigió una explicación de David. Él tartamudeó a través de un intento débil de justificar sus acciones, culpando a todos los demás menos a sí mismo y tratando desesperadamente de desviar la culpa hacia Karen. Pude ver cómo mi madre, que alguna vez había sido protectora con su hijo preferido, ahora sentía una mezcla de decepción y enojo. En ese momento cargado, sentí una extraña sensación de vindicación. Durante años había soportado el tormento de David, ahora la verdad estaba al descubierto y los roles se habían invertido. Era David quien estaba expuesto, con sus acciones al descubierto para que todos las vieran. A medida que las palabras de David vacilaban, mi padre, normalmente reservado en sus expresiones, no pudo contener su decepción. Me pidió que le pasara el teléfono y comenzó a hablar con David. David, comenzó mi padre, con la voz cargada de decepción, lo que has hecho no es solo una traición a tu hermano, sino una traición a esta familia. Te acostaste con la esposa de tu hermano y continuaste con la aventura incluso después de que se casaran. Tus acciones tienen consecuencias severas y han destruido irreversiblemente la confianza que teníamos en ti. Les enseñé a ambos a valorar la lealtad familiar y la decencia. Lo que has demostrado hoy desafía todo lo que intenté enseñarte. Hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras calara en la conciencia de David. Tu indiferencia hacia los sentimientos de tu hermano y la falta de respeto hacia su matrimonio son inaceptables. No solo lo has lastimado a él, sino que también has desgarrado los lazos que mantienen unida a nuestra familia. Tu madre y yo somos en parte responsables de lo que te has convertido, pero ya no toleraremos este comportamiento. A partir de hoy, estás excluido de los fondos universitarios que establecí para ti. Tendrás que encontrar la manera de pagar tus estudios por ti mismo. También dejaré de financiar tu estilo de vida. ¿Crees que te convierte en más hombre acostarte con mujeres casadas? Veremos cómo te las arreglas sin mi dinero. A lo largo de todo esto, mantuve una actitud compuesta, aunque inicialmente quería gritarle a David. Ver a mi padre castigándolo fue la máxima vindicación. Había expuesto su verdadera naturaleza y estaba claro que subestimaba las consecuencias. Mi madre, a pesar de las continuas protestas de David, seguía justificándolo, pero mi padre terminó la llamada rápidamente, cortando los intentos de David por explicar sus acciones. Después, mi madre se acercó a mí y me abrazó. Había pasado mucho tiempo desde que compartimos un momento así, pero en ese abrazo había una comprensión y apoyo tácitos en medio del tumulto familiar. Se disculpó por no haberme creído todo este tiempo. Mi yo de 14 años nunca habría imaginado este momento, siendo vindicado y abrazado por mi madre. Después de esto, mi padre me ayudó a encontrar un buen abogado para divorciarme de Karen. Ella y su abogado intentaron jugar sucio, pidiendo una pensión alimenticia ya que ganaba más que ella, pero su aventura jugó a mi favor. También realizamos una prueba de paternidad y se confirmó que David era de hecho el padre del niño. La noticia fue increíblemente dolorosa, incluso peor que descubrir la infidelidad de Karen. Estaba furioso de que el hijo que había amado y criado no fuera mío. Sin embargo, decidí mantenerme fuerte. Karen suplicó que continuara visitando a mi hijo, argumentando que no debería ser castigado por la situación, pero no pude soportar verlo, me recordaba demasiado a David y lo odiaba. Después de que el divorcio se finalizó, sentí una sensación de libertad al mudarme a mi propio apartamento de soltero. Me pareció surrealista vivir solo, ya que me había casado tan joven y nunca había tenido la oportunidad de experimentar independencia. Sin embargo, mi naturaleza independiente me permitió adaptarme rápidamente a mi nuevo estilo de vida. Lo disfruté mucho. Hace 2 semanas, mi papá me llamó para decirme que estaba considerando cambiar su testamento porque no quería dejarle nada a David. Mi papá es increíblemente terco, y una vez que decidió excluir a David de su vida, se mantuvo firme en su decisión. David intentó ponerse en contacto con nuestros padres e incluso apareció en la puerta de su casa rogando por perdón, pero ellos se negaron a dejarlo entrar. Incluso mi madre, que normalmente cedería a los berrinches de David, parecía cansada de él, aunque debe haber sido lo más difícil para ella. David nunca me envió un mensaje para disculparse por lo que había hecho, mostrando que no lamentaba sus acciones, solo estaba molesto por haber sido excluido de nuestros padres.
Mi papá me dijo que planeaba dejarme todo, asegurándose de que David no lo impugnara más tarde. Solo le dejaría a David $1. Mis ojos se abrieron de par en par ante la sorpresa, ya que mi papá había trabajado duro toda su vida, incluyendo sus activos, fondo de jubilación y seguro de vida. El total ascendía a casi $2 millones. La única condición en su testamento era que, si mi papá fallecía antes que mi mamá, ella seguiría viviendo en su casa, aunque la propiedad se transferiría a mí. No me importaba esto, ya que quería cuidar de mi mamá en sus últimos días. De alguna manera, David se enteró de esto y al no poder comunicarse con nuestros padres, me llamó ayer tratando de enmendar la situación. Explicó cómo estaba luchando con la universidad y que, después de que Karen descubriera la paternidad del niño, ella había estado presionándolo para que pagara la manutención. Dijo que no tenía dinero y estaba buscando trabajos a medio tiempo, pero no podía encontrar nada. Me rogó que hablara con nuestra familia para empezar de nuevo, ya que realmente necesitaba mi ayuda. Me reí en su cara y le dije que estaba acabado con él. Le recordé que debería haber pensado en las consecuencias antes de acostarse con mi esposa y embarazarla. David argumentó que yo estaba siendo injusto y que Karen también tenía culpa, a lo cual estuve de acuerdo. Le recordé que me había divorciado de ella, haciéndola ahora su responsabilidad. No debería estar llamándome para quejarse de ella o del niño, ya que esas eran las consecuencias de sus propias acciones. David empezó a elevar la voz, pero lo interrumpí recordándole que ya no era el hijo favorito de la familia, sino la oveja negra que se había acostado con la esposa de su propio hermano. En ese momento, David comenzó a llorar, diciéndome como todos, incluidos nuestros abuelos y parientes, se habían vuelto en su contra. Aunque esto era cierto, ya no era mi preocupación. Le dije que habíamos terminado y que nunca me volviera a llamar, ya que ya no lo consideraba mi hermano. Desde entonces repito la conversación en mi mente. A pesar de mi odio hacia mi hermano, nunca lo había oído llorar, al menos no desde que éramos niños. No voy a mentir, me dolió un poco verlo tan indefenso, así que supongo que estoy aquí para preguntar si debería hablar con nuestros padres sobre él o si sería un error hacerlo. Actualización 1. Hola a todos, muchos de ustedes han estado preguntando por qué ya no estoy en contacto con mi hijo Henry y algunos incluso me han llamado cruel. Necesito explicar que no me siento cómodo criando al hijo de otro hombre. Esta no es una situación de hijastro. Me llevaron a creer que Henry era mi hijo, solo para luego descubrir que en realidad es el hijo de mi hermano David. Naturalmente, esta revelación me dolió profundamente y lloré por ello durante días. La principal razón por la que no quiero tener contacto con Henry es que ya no quiero a Karen en mi vida. Si me mantengo conectado con su hijo, ella encontrará una manera de volver a entrar en mi vida y necesito mi espacio. Puede que piensen que soy cruel o egoísta, pero no puedo verlo nunca más, al menos no durante mucho tiempo. Actualización 2. La mayoría de ustedes adivinó correctamente que fue mi madre quien le informó a David sobre el cambio en el testamento de mi papá, lo que llevó a David a llamarme como último recurso para arreglar las cosas. La confronté frente a mi papá y ella se derrumbó, diciendo que ya había castigado suficiente a David y que le había aprendido su lección. Mi papá le dijo firmemente a mi madre que, si ella creía que lo que David hizo era perdonable, entonces ya no podría seguir casado con ella porque nunca podría perdonar tal traición. Esta amenaza silenció a mi madre. Mi papá dejó en claro que, si ella volvía a hablar con David y nos enterábamos, podría hacer las maletas e irse. Como mencioné, mi papá es muy terco. Espero que mi madre aprenda de esto. Actualización 3. Reddit, han pasado 5 meses desde mi última actualización. Mi relación con mis padres ha mejorado en los últimos meses. Mi papá y yo vamos a jugar al golf todos los fines de semana y él me trata más como a un amigo que como a un hijo. Aunque mi madre extraña a David, se ha mantenido alejada de él. Lo último que supe sobre David fue por parte de mi primo, quien dijo que David había estado pidiendo dinero a todo el mundo y finalmente tuvo que abandonar la universidad porque no podía pagar las cuotas. Él y Karen están viviendo juntos y tiene un trabajo a medio tiempo como mecánico. Al parecer, están criando a Henry juntos, lo cual es algo bueno, supongo. Nunca discuto sobre David con mis padres y ellos tampoco sacan el tema. Para todos los que preguntan, estoy bastante bien. Fui ascendido en mi trabajo hace 2 meses, así que mi salario ha mejorado significativamente. No he estado saliendo con nadie, ya que siento que todavía necesito tiempo y espacio para sanar. He estado yendo a terapia, así que veremos cómo va eso. Gracias por su atención. Si aún no se han suscrito, por favor háganlo y activen la campanita de notificaciones para mantenerse actualizados con más historias.